En los próximos minutos vamos a tocar el tema del ultrasonido de la tiroides y con especial énfasis en las aplicaciones que tiene en elastografía. Es decir, nos vamos a orientar más que nada a la patología del nódulo tiroideo. Bueno, pues como siempre que hablamos de ultrasonido, debemos hablar de las ventajas que tiene. Ya habíamos comentado en otras sesiones que pues la gran virtud que tiene el ultrasonido de que es en tiempo real y además que es portátil. Y como a veces digo de broma, en un enchufe donde pones tu televisor, puedes poner un ultrasonido y hacerlo en cualquier parte. Otra de las grandes ventajas que tiene el ultrasonido es que no utilizamos la radiación. Podemos obtener muy buena información de diferentes entidades patológicas sin exponer a la radiación a un paciente. Además, otra de las ventajas que hay ahora es la fusión de imagen, aquí en la tomografía computada, que se está fusionando con este ecorrealzador. Esto es muy importante y me podrán decir, bueno, pero si ya tiene la TAC, ¿por qué no le pusieron contraste? Y también no hay grandes diferencias. La única diferencia real es que este paciente es nefrópata y no puede ser, no se le pudo poner el medio de contraste, y el ecorrealzador en estos casos es muy útil porque el hecho de que no es nefrotóxico lo puedes usar con toda confianza en pacientes que tienen creatinina alta. Y pues también el Doppler, ¿no? Y aquí estamos viendo un ejemplo muy bueno en el que la señal Doppler a 90 grados es muy mala y conforme hago punta tacón, estamos haciendo que el ángulo entre el haz del sonido y el flujo del vaso se acerca a 0 grados y por lo tanto una mejor señal Doppler. Y pues por supuesto lo que nos trae hoy aquí es hablar de elastografía. Existen varios tipos de elastografía, pero vaya a grandes rasgos, la elastografía compresiva y la elastografía por ondas de corte, de las que hablaremos más adelante. Sin embargo, aquí lo quiero enfatizar que es una de las nuevas ventajas que tiene la ecografía moderna. Ya entrando de lleno a la cuestión de las lesiones de las tiroides, pues tenemos que decir que hay patología tanto benigna como maligna. Obviamente la que más nos interesa es la maligna, pero esto no quiere decir que no aprendamos a distinguir otras entidades como los nódulos coloides, los adenomas foliculares, la hiperplasia nodular y la tiroiditis. Por otro lado, los tumores malignos, que pues son estos, pero entre el cáncer papilar y el folicular representan cerca del 90% de todos los cánceres en la tiroides, seguidos pues del medular, anaplásico y otros más raros como linfomas, metástasis o incluso sarcomas. ¿Cuál es la relevancia en cuanto al cáncer de tiroides y por qué es que debemos estar muy atentos a esto? Porque aquí estamos viendo esta tabla que va desde 1975 hasta el 2016, en donde es claramente cómo está incrementando la cantidad de cáncer de tiroides. Y este incremento además es más acentuado en el sexo femenino. Y aquí podemos empezar a jugar con muchos factores. Si realmente la incidencia del cáncer de tiroides es mayor que antes, o tenemos tecnologías, o tenemos protocolos que hacen que lo detectemos más. Digamos, esta es una disyuntiva, aunque la información que hay en el mundo hace suponer que sí hay más cáncer de tiroides hoy que antes. Y aquí tenemos una distribución, pues, de la epidemiología del cáncer de tiroides en el mundo. Vamos a poner 3 ejemplos. Primero, pues, Corea, donde hay 60 casos por cada 100,000 habitantes en Corea del Sur. Y pues nuestro país, el país vecino del norte, tiene 14 casos por 100,000 y México tiene pues, casi 9 casos por 100,000 habitantes. Al final del día, digamos, es una estadística que no debe de quedar fuera del pensamiento pues, del clínico y de nosotros también. Y pues aquí tenemos también qué es lo que en el 2018, cuáles fueron los cánceres que hubo en nuestro país. Y pues tenemos desde los más frecuentes como el de cáncer de mama, que representó el 14% de todos los tumores en México,
seguido prácticamente del de próstata. Y de allí el de tiroides, que representó el 6.4% de todos los tumores malignos que se presentaron en México en 2018. Y pues después de hablar, ya hablamos de la epidemiología mundial del cáncer de tiroides, nos acercamos a hablar de cuánto cáncer de tiroides hay en nuestro país y no queda otra más que todavía cerrar este círculo y ver cuánto cáncer de tiroides tenemos en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional. Y pues para esto hemos hecho ya varios trabajos con algunos de los muchachos que egresan de nuestro hospital. Y tenemos desde la doctora Gives, que vimos 52 pacientes con pieza quirúrgica, donde el 25% fue cáncer de tiroides. Con el doctor Díaz y el doctor Francisco Avelar, en pacientes con BAF, 17% tuvieron cáncer de tiroides. Después con el doctor Camacho, y este ya es un trabajo de elastografía, el 10%, y el doctor Magdalena, que ya usamos aquí la elastografía de onda de corte, subimos a 27%. Y con el doctor Demetrio Arrola, que fue el último que hicimos, donde ya nos enfocamos al TIRAT5, subimos a 33%. Este dato es bien importante porque van a ver adelante que la ACR tiene un porcentaje similar de malignidad en tumores TIRAT5. Y pues vaya, después hay que diagnosticarlo y hay que ver por qué, por las tasas de supervivencia que hay en 5 años. Si encontramos el cáncer localizado, salvo el anaplásico, casi todos tienen una buena vida a 5 años, con una sobrevivencia casi del 100%. Si el cáncer se diagnostica cuando ya tiene una invasión regional, pues esto ya empieza a bajar, sin embargo todavía hay muy buen pronóstico, pero cuando ya se encuentra el cáncer con metástasis, pues vaya, ya la supervivencia disminuye de forma significativa. Y esta es la importancia de poderlos diagnosticar a tiempo, para siempre estar en estos rangos tan altos donde la supervivencia a 5 años es muy buena. Y pues para lograr todo esto, pues necesitamos los radiólogos saber pues cuáles son las características de los nódulos tiroideos. Y pues aquí primero tenemos que clasificar esto en la composición. Y la composición son quísticos, mixtos o sólidos. Y aquí tenemos 3 ejemplos, vaya, completamente anecoico, un nódulo mixto y uno sólido. Y aquí tenemos, pues, cuáles son la composición, ¿no? Y cuáles son los que son mixtos. Por ejemplo, el espongiforme en realidad es un nódulo mixto que tiene estos microquistes que se distribuyen difusamente en todo el nódulo y que, pues, la mitad más o menos de esto, pues, es de contenido líquido. Aquí tenemos otro también nódulo mixto con una cantidad mayor de líquido y uno, pues, que tiene un nódulo mural muy grande que hace que se vuelva un nódulo mixto también. Entonces tenemos 3 ejemplos diferentes de nódulos mixtos. En cuanto a la ecogenicidad, se clasifican en anecoicos, ecogénicos o isecoicos, hipoecoicos y muy isoecoicos. Un nódulo anecoico, aquí lo vemos, completamente negro, con un eco puntiforme que representa cristal de colesterol y finalmente algo de reforzamiento acústico. Por tal motivo, pues esto es líquido y tiende a ser benigno. Aquí vemos este Doppler, donde prácticamente o no se ve una interfase clara entre el nódulo y el tejido sano, sino con el Doppler colores donde nos damos cuenta que en realidad allí hay un nódulo isoecoico. Y en este otro caso, pues tenemos un nódulo de mayor ecogenicidad en relación al parénquima tiroideo adyacente. Esta relación siempre la vamos a hacer basada en la tiroides normal. Cuando los nódulos son hipoecoicos, es cuando tienen una menor ecogenicidad en relación al tejido sano. Pero muy hipoecoico quiere decir que la ecogenicidad del nódulo es similar a la de los músculos adyacentes. Esto es muy importante porque cuando hacemos las clasificaciones en TIRADS hay diferentes puntajes si clasificas al nódulo como hipoecoico o muy hipoecoico. Otra de las cuestiones que tenemos que valorar es si estos nódulos son más anchos que altos o más altos que anchos. Y aquí tenemos, por ejemplo, uno que es más alto que ancho y muchas veces no necesitamos medirlos y a veces en la práctica diaria lo medimos y vemos que tiene 1 milímetro más, entonces sí o no. Yo creo que como la ACR lo recomienda,
es también mucho visualmente hablando. En este, digamos, aunque no midamos el nódulo, está más que claro que es más alto que ancho y por lo tanto tiene más puntaje para malignidad. Y este otro nódulo, que pues a simple vista queda claro que es más ancho que alto y pues es un factor de menos riesgo para malignidad. En cuanto a los bordes, los tenemos que clasificar en liso o mal delimitado. Aquí tenemos un nódulo muy bien liso. Aquí un nódulo mal delimitado no se distingue con mucha precisión entre una y otra, pero cuando usamos la elastografía nos damos cuenta que hay una zona más localizada. En cuanto a los bordes también, tenemos que ver si son lobulados, y aquí pues vaya está más que claro que hay lobulaciones en el borde, y más aún en este otro nódulo donde se ve con mucha claridad la lobulación de sus contornos. En cuanto a la extensión de la infiltración extratiroidea, sí debemos de ser claros que este no tiene infiltración, aunque se sale como tal del contorno tiroideo, los bordes son lisos y no hay evidencia de pérdida de las interfaces que sugieran infiltración. Cuando lo comparamos con este otro nódulo donde ya las interfaces se están perdiendo, entonces sí se dice que hay una extensión extratiroidea, y en este otro caso, muy similar en lo que ya hay pérdida de la interfase, por lo tanto, se cataloga como extensión extratiroidea. También otra de las cosas que vamos a evaluar en el nódulo son ecogénicos. Hay los nódulos que no tienen ningún foco ecogénico, como el que vemos en la primera imagen. Los que tienen artefacto de cola de cometa, que ya mencionaremos, aquí está, por ejemplo, es la primera, donde se ve el cola de cometa. Las macrocalcificaciones que tienen sombra acústica, las calcificaciones en anillo, que son periféricas, y los ecos puntiformes, como vemos en este nódulo hipoecoico, que tiene ecos puntiformes, y que estos ecos puntiformes no tienen artefacto de cometa. Muy importante distinguir entre un eco puntiforme con cola de cometa, ya que estos son cristales de colesterol y se consideran un hallazgo, digámoslo así, benigno, a diferencia de los ecos puntiformes que no tienen el artefacto en cola de cometa y se deben considerar malignos. Muy importante porque esto da 0 puntos en TIRADS y los ecos puntiformes dan 3 puntos en la clasificación de TIRADS. También otra de las cosas que tenemos que considerar es que no hay que confundir en un nódulo espongiforme estas zonas que son la parte posterior de los pequeños quistecitos que hacen un reforzamiento allí y parecieran o pueden confundirse con ecos puntiformes y que no lo son en los nódulos de aspecto espongiforme. En cuanto a la vasculatura, ya la ACR y las nuevas clasificaciones no la consideran importante, pero pues de forma tradicional se decía que los nódulos que tienen mucha vasculatura, tienden a ser malignos, y en este caso pues fue un carcinoma papilar. Los que tenían vasculatura periférica son benignos, y este caso fue un adenoma, y los que no tenían vasculatura también eran benignos, como un quiste coloide. Sin embargo, hoy día la vasculatura ya no se utiliza como un factor pronóstico que dé puntaje para la clasificación del TIRADS, y en un momento dado hacer las biopsias. También debemos evaluar en la exploración la afección de los ganglios linfáticos. Y pues todos los que tienden a ser malignos o que son metastásicos son redondos, se dicen hinchados, pues algunos lo mencionan así, de bordes lobulados. Aquí vemos uno que tiene heterogenicidad con degeneración quística, pérdida del hilio graso, otro caso similar, y además que tiene una vasculatura de predominio radial. También estos ganglios pueden ser biopsiados con guía ecográfica, y aquí mostramos este ganglio completamente de aspecto benigno, con hilio graso, vasculatura central, para ver la diferencia entre uno que tiende a ser maligno, pensar en metástasis, y otro que no. Y para esto debemos ver, ya que vemos los nódulos, cómo lo vamos a reportar, cuándo debemos realizar la biopsia y qué recomendaciones para el seguimiento del nódulo debemos de tener siempre en mente. Y pues aquí se empieza a complicar la cosa porque existen muchas clasificaciones
del nódulo tiroideo. Está la Asociación Americana de Tiroides, la ATA, que utilizan muchos endocrinólogos, por eso creo que debemos los radiólogos tenerla siempre en mente, porque nosotros usamos la ACR, pero hay mucho endocrinólogo que usa ATA, entonces tenemos que conocer también el lenguaje de ellos. El Colegio Americano de Radiología, que es la que usamos en nuestro hospital. También está el TIRADS de la Asociación Europea de Tiroides, también la de Corea, desarrollada por CAWAC en 2011, la clasificación de la Asociación Británica y una clasificación que son 3 asociaciones, se juntaron en 2016, hicieron su propia clasificación, y también la Red Nacional para la Comprensión del Cáncer en Estados Unidos tiene otra clasificación. Y pues aquí pues vamos a ver las más importantes, que al final del día todas se basan en los mismos criterios morfológicos de los nódulos de los que hemos hablado antes. Y pues aquí la ATA clasifica a los muy sospechosos cuando un nódulo es sólido e hipoecoico, o componente hipoecoico y nódulo mixto. En el nódulo mixto, si tiene uno de los siguientes componentes, ¿no? Bordes lobulados, que era lo que habíamos comentado, microcalcificaciones, más alto que ancho, y allí entonces le queda ya un riesgo de malignidad, y si mide más de 1 centímetro, entonces debemos biopsiarlo, y si mide menos, entonces puede darse seguimiento. Cuando tiene un nódulo sospecha intermedia, solamente es sólido, hipoecoico y tiene bordes lisos, con alguno de estos 3 rangos, ¿no? Que incrementa ya el rango de malignidad desde el 10 al 15%, y también se puede vigilar o se puede hacer biopsia dependiendo del tamaño. Aquí la ATA, prácticamente, digámoslo así, si lo comparamos, podría ser el de sospecha intermedia, un TIRAS-4, que ya la ATA lo considera funcionable a partir de 1 centímetro. Cuando la sospecha es baja, biopsian de menos de 1 centímetro y medio. Por ejemplo, la ACR, incluso hasta 2.5 en un TIRAS-3. Entonces, digamos, son las cuestiones que hacen que haya variabilidad, y donde también, por eso es de que a veces si utilizas la ACR, no te preguntas por qué se funcionó un nódulo que según ACR no debió haberse funcionado, pero si utilizas la clasificación de la ATA, estás correctamente, en lo correcto si lo funcionaste. También tenemos el TIRADS europeo, que maneja del TIRADS 1 al 5, y aquí, a diferencia de la ACR, la europea, el TIRADS 1 es normal, y para la ACR el TIRADS 1 son nódulos espongiformes o quísticos, o sea, ya para la ACR el TIRADS 1 es una tiroides que no es normal, porque ya tiene un nódulo de muy baja riesgo de malignidad. Después tenemos el TIRAS-2, que habla de nódulos benignos, y pues los grados, y también a qué diámetro del nódulo se recomienda biopsiar estos nódulos, y cuáles son los componentes que hacen que variemos de uno a otro rango de TIRAS-5 a otro, ¿no? Por ejemplo, en la europea, si solamente tienes uno de los siguientes, ya lo vuelves TIRAS-5. O sea, el simple hecho de que digas es más alto que ancho, automáticamente se te convierte en un TIRAS-5. En ACR, no necesariamente, ¿no? Porque si tienes más alto que ancho y sólido, serían 5 puntos, y además es isoecoico, un punto más queda en 6, quedaría como un TIRAS-4. Pero para los europeos, con uno de esos datos, suficiente para que te eleves al TIRAS-5. Y tienen una variabilidad de entre 26 y el 87% de malignidad en esta clasificación. Estos se deben funcionar si son mayores de 1 centímetro. Y si no, hay que dar vigilancia activa. También tenemos la clasificación coreana. Este es el que incluso habla de ABC. El TIRAS-4 subdivide. El TIRAS-1, que no hay nódulos, o sea, igual que los europeos. La coreana, el TIRAS-1 es tiroides normal. Y de allí, pues van subclasificando dependiendo del número de componentes que tengan, como las microcalcificaciones, márgenes, etcétera, etcétera. Y aquí dice cuándo tenemos que poner cada uno.
Por ejemplo, sin características sospechosas, puedes tener un TRAS2, si tienes 2 características, 3 o más. Y de aquí, pues vaya, ya vemos cuándo tenemos que biopsiar y prácticamente pues, hay que biopsiar todo de más de 1 centímetro en Corea, con la coreana. La que nosotros utilizamos es la clasificación de la ACR, que todos seguramente ya conocen muy bien, y a mí me gusta mucho porque da puntajes, tienes que cada clase lo subdivide muy bien en cada uno de los subtipos. Aquí tenemos la composición, que ya habíamos dicho que era quístico, espongiforme, mixto, y da diferente puntaje. Después a la ecogenicidad, que puede ser anecoico con 0 puntos, hiperecoico o isoecoico 1 punto, hipoecoico y muy hipoecoico da 3 puntos. La forma, aquí también la relevancia de lo que comentaba antes, de decidir si es más alto que ancho, porque si lo es, da 3 puntos y si no, son 0 puntos. Los márgenes, aquí los que dan puntaje es la lobulación y la extensión extratiroidea. Aquí también tenemos que hacer una cosa bien importante en cuanto a todos los parámetros previos se clasifican y solo tomas una. Por ejemplo, el margen. Tienes que decidir en cuál de uno de ellos vas a poner tu nódulo y si decidiste que es lobulado, le das 2 puntos y se acabó. Pero en los puntos ecogénicos no es así. Si tú tienes una macrocalcificación, tienes un punto, pero además de la macrocalcificación, tiene ecos puntiformes, le tienes que sumar el punto. Entonces, un nódulo tiroideo con una macrocalcificación más ecos puntiformes, le tienes que otorgar 4 puntos aquí. Y dependiendo del puntaje, entonces clasificas del TRAS1 al TRAS5. El TRAS2 y el TRAS1 no hay que hacer biopsia con aspiración con aguja fina en ninguno de los nódulos, y a partir del 3 ya debemos hacer la biopsia. Para la ACR, el TRAS3 hay que funcionarlo cuando mide 2 centímetros o más. Y estas son las variantes que hay con respecto al resto de las clasificaciones, en donde la ATA y la europea hacen estas funciones con diámetros más pequeños. Y por ejemplo, la TRAS4 hay que funcionar cuando tiene 1.5 más, y el TRAS5, igual que la ATA, cuando mide 1 centímetro o más, ya debemos hacer la biopsia. Ahora, las consideraciones del reporte es medir siempre en el eje longitudinal anteroposterior y transversal los nódulos, con la finalidad de que si los vamos a seguir a través del tiempo, siempre tengamos las mismas mediciones y seamos lo más precisos posibles en evaluar si está creciendo o no el nódulo. También hay que distinguir en qué localización está, si está en el istmo, si está en el lóbulo, en la parte media, inferior o superior, anterior o posterior, lateral o medial. Y de preferencia se reportan solamente los 4 nódulos con mayor TRAS. Si hay más de 4, el resto no se reportan, y suponiendo pues que el puntaje también debe ser muy bajo. También debemos considerar como un crecimiento significativo del nódulo cuando el incremento de al menos 2 diámetros es del 20% con respecto al estudio previo, o cuando medimos el volumen y este crece igual o más al 50%. Después de esto, ¿cómo vamos a seguirlo? Si es un TRAS5 menor de 1 centímetro, tenemos que seguirlo cada año durante 5 años según la ACR. Si es un 4, los primeros 3 años lo seguimos cada año, el cuarto Y bueno, después de que clasificamos a los nódulos, ¿qué vamos a hacer con un TRAS5 menor a 1 centímetro? Considerando que es el que mayor riesgo tiene de tener cáncer, entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque la ACR nos dice, menos de 1 centímetro, no lo funciones. Pero existe una posibilidad, y es donde tenemos que ver a cada paciente de forma individual. E incluso ellos nos dicen que si el nódulo mide entre 5 y 9 milímetros
y valoras el contexto clínico y la decisión del paciente, entonces también lo puedes funcionar. Esto es muy importante porque hay muchos pacientes que tú los ves como tienen esa gran angustia que no se van a quedar tranquilos hasta que el patólogo no les diga que el nódulo es benigno o maligno. Entonces, que aquí es donde también podemos tener estas y que considerarlas para al final beneficio del paciente, ya sea para que tenga su diagnóstico oportuno de cáncer o bien para que pueda dormir tranquilo con un nódulo que él sabe que no es maligno. Y también, pues, el reporte debe de referir si el nódulo está en contacto o no con la tráquea, sobre todo por el nervio recurrente laríngeo, ¿no? Y aquí vemos, y aquí, por ejemplo, vean cómo se ve aquí, y este surco está entre el esófago y la tiroides y la tráquea, y en este otro nódulo donde está completamente invadido esta zona, y por lo tanto, esto es una información importante para el cirujano a la hora que va a extirpar este nódulo. Ya que tenemos el nódulo, ya lo clasificamos y ahora pues vamos a hacer la biopsia si es que está indicado. Y cuando está indicado, pues siempre tenemos que hacer una planeación con estudios previos, con la historia clínica, el consentimiento informado, explicar las complicaciones de estos, ver si está tomando no anticoagulantes. Habitualmente aquí no necesitamos utilizar TP, TPT ni plaquetas, pero vaya, hay muchos pacientes que toman aspirina, sí recomendarles que la dejen de tomar 4 o 5 días antes del procedimiento de hacer la biopsia guiada por ultrasonido. Y pues aquí tenemos la obtención de la muestra. Las agujas pueden ser, digamos, la que prácticamente es la que a ti te quede bien, es la buena, ¿no? Porque desde 22 o 27G puedes hacer biopsia sin ningún problema. Las agujas de insulina también obtienes buenas muestras de una BAF. La jeringa entre 2 y 20 centímetros, utilizar la técnica que hay distintas, ¿no? La técnica por acción capilar, que es la que menos complicaciones tiene, por aspiración, y la aguja cortante, que es la que más complicaciones tiene y solamente mejora el diagnóstico en 10%. Ahorita nosotros ya estamos iniciando un protocolo en el que aquellos pacientes con un Bethesda inespecífico como el 3 y el 4, vamos a tratar o vamos a hacer biopsias de corte para ver si, y medirlas también con elastografía, para valorar la importancia o ver si debemos hacer o no una biopsia de corte en estos pacientes. Pues aquí tenemos la posición del paciente en supino con el cuello extendido, la localización, el marcaje, asepsia, antisepsia y anestesia local. Hay personas que prefieren no usar la anestesia porque dicen que con un piquete es más que suficiente. También estas son cuestiones pues de que ya cada quien va haciendo su propia técnica durante la experiencia propia que va tomando cada uno de nosotros haciendo estos procedimientos. Y pues vaya, la ventaja del ultrasonido es que se identifica la aguja y aquí está claramente cómo podemos estar seguros que estamos obteniendo una muestra en el lugar correcto. También es muy útil en los nódulos no palpables, como este pequeñito que está aquí, y pues la muestra la puedes tomar de un sitio específico, aunque es un nódulo grande, pero tú puedes picar el área del nódulo mural, ¿no? Y poner la zona sólida. El patólogo nos va a reportar del Bethesda 1 al 5, y pues donde no hablaremos mucho de esto, ¿no? Pero las que ya son muy sospechosas, el 4 y 5 ya habla de malignidad, los inespecíficos, que digamos serían el 3 y el 4, y el 2 que es benigno. Y la muestra el Bethesda 1 en el que pues es insuficiente la muestra. Y tenemos que repetirla. Y después de que hacemos la biopsia, y ahora otro parámetro que todavía no está en la ACR, pero que ya estamos, ya está con nosotros y que debemos de aprovechar, es la elastografía. La elastografía se divide prácticamente en dos grandes grupos, ¿no? La que se utiliza la presión manual y la que utiliza la vibración o para la obtención de ondas de corte. La manual es la compresiva manual como tal, pero también tiene una variante en la que utiliza la fuerza de radiación acústica para deformar los tejidos y obtener información.
y la otra es la que utiliza la onda de corte. Aquí tenemos la onda de corte, que son ondas que se producen cuando el haz de sonido choca con la estructura que queremos explorar. Se dicen ondas periféricas, algo similar cuando aventamos una piedra, que sería el ultrasonido, y las olas que se producen en el agua de esa piedra hacen ondas de corte con velocidades muy bajas y que son distinguibles. Aquí tenemos la de un solo punto, que es con ondas de corte, elastografía por ondas de corte, la 2D, que ya utiliza además el mapa de color, y la transitoria, que utiliza la fuerza mecánica. Es decir, es un golpeteo mecánico en el transductor. La elastografía por compresión se aplica de manera manual con el transductor o el movimiento fisiológico de las estructuras propias, como lo son el corazón o la respiración. Y pues aquí tenemos pues como la depresión es una aplicación manual. Aquí está el transductor y aprobamos fuerza con la mano y condicionamos deformidad de los tejidos y por lo tanto obtenemos un mapa de color que nos dice qué es más duro o qué es más blando. Algunos equipos, en general, rojo tiende a ser duro, azul tiende a ser blando. En la ecografía por compresión, pues, se utiliza, como habíamos comentado, los movimientos fisiológicos como el latido cardíaco o los movimientos respiratorios. En los equipos con ondas de corte, es un método en el que estas ondas compresivas llegan al sitio donde queremos explorar a una velocidad promedio de 1450 a 1550 metros sobre segundo, que es a la velocidad que corre el sonido en los tejidos, para producir ondas con unas perpendiculares con una velocidad mucho más lenta, de 1 a 10 metros por segundo. O sea, es muchísimo más lentas las ondas de corte. Pero estas velocidades tan cortas, tan pequeñas, son susceptibles de ser captadas por el transductor en metros por segundo y a su vez también transformadas a kilopascales. En la elastografía de onda de corte, que habíamos comentado hace rato, puede ser transitoria o temporal, que es la que utiliza el FibroScan con un transductor en modo A, la de un punto, que ya es el shear wave, y la bidimensional, que además de medir la dureza, ya tiene un mapa de corte. Tenemos el ejemplo de elastografía transitoria con el ultrasonido en modo A, un aparato de vibración mecánica, en realidad es un martillo que está dentro del transductor, que está golpeando mecánicamente, y por eso es que en este tipo de elastografía no es factible o no obtienes información a través del líquido de ascitis, por ejemplo. Y además, por ser modo A, pues las imágenes que nos dan pues son muy burdas y realmente para nosotros no son útiles. Y ya la elastografía de onda de corte con un punto muestra este punto, que es este cuadro, y mide aquí el grado de dureza de las ondas de corte. Aquí ya tenemos la posibilidad de tener mediciones en metros por segundo o en kilopascales. Y por último, la elastografía 2D, que es la más moderna y la que utiliza las fuerzas de radiación acústica para producir las ondas de corte, que da un mapa de color que nos da también ya una manera cualitativa de la rigidez de los tejidos, como en este nódulo tiroideo, y que además podemos hacer una medición cuantitativa. Aquí tenemos esta de hígado, donde también tenemos una medición cuantitativa de las estructuras que queremos valorar. Y después de todo, de haber revisado a grandes rasgos los principios de elastografía, les quiero platicar lo que hemos hecho nosotros ya en nuestro hospital. En un estudio inicial con el doctor Camacho, pues estudiamos 69 pacientes con elastografía cualitativa, o sea, la compresiva. Dividimos a los nódulos en asteria 1 a 4, o en su momento lo clasificamos como A a D, y pues vaya, el nódulo más blando pues tendría a ser homogéneo y azul, en este caso azul es más blando. Después el asteria 2, en el que ya había zonas de mayor rigidez en ese nódulo, o otro donde la tendencia era que era predominantemente rígido, o sea, aquí ya hay más color rojo, con algunas zonas heterogéneas de menor dureza, y en este
Asteria 4, donde predominantemente el mapa de color es rojo o muy rígido. También a estos mismos nódulos les hicimos elastografía semi-cuantitativa, es decir, que medimos la rigidez de la tiroides sana y la comparamos con el nódulo. Y aquí, por ejemplo, en la elastografía compresiva nada más, pues vemos cómo el mapa de color de la tiroides sana es de menor rigidez comparada con el nódulo que estamos aquí midiendo. Y no solo eso, sino que cuando les damos un valor de 1 a la dureza normal, ponemos esta línea que le damos valor de 1 y la comparamos con la rigidez del nódulo. En este caso, fue de más de 4 la diferencia entre el tejido sano y el enfermo, y finalmente hicimos una PAF y nos dieron un Bethesda 6, incluso aquí se ven las células en granos de café, que son muy, muy características de malignidad o tumor, de cáncer papilar de tiroides. Entonces, hicimos esta evaluación y de allí sacamos la sensibilidad y especificidad de nuestra clasificación de Asteria. Y lo que observamos es que el TRAS pues, tiene esta sensibilidad y especificidad, 8,91%, y el Asteria pues baja una sensibilidad realmente baja, pero tiene una especificidad muy buena del 97%. Y no solo eso, cuando vemos estos rangos o estas cifras, pues a veces pueden sonar decepcionantes, pero ¿qué sucede cuando hacemos un homograma de Fagan en el que comparamos la incidencia del cáncer de tiroides en nuestro hospital sin ningún tipo de elastografía y cuando comparamos cuando lo hacemos en, por ejemplo, Asteria 4, cuando consideramos subimos del veintitantos o casi 30% de cáncer, con el puro hecho de tomar el Asteria, podemos aumentar las posibilidades de encontrar cáncer hasta un 80%. Cuando hacemos estas valoraciones con Asteria 3 y 4, pues realmente no encontramos gran diferencia, ¿no? Teníamos aquí de veintitantos y acabamos en 30 y tantos. Pero el Asteria 4 es muy útil para que tomemos la biopsia y las posibilidades de una Asteria 4 se incrementan del veintitantos al 80% de posibilidades de encontrar cáncer en estos pacientes. Y cuando utilizamos la proporción, entonces vemos que cuando la proporción es de 4, también aquí tenemos la sensibilidad y especificidad comparada con el TRAS, pero pues aquí tenemos la proporción. Si es de 4, subimos del veintitantos al 50% de posibilidades de encontrar cáncer de próstata, y con cuando la proporción es de 3, pues es menor. Es decir, el Asteria fue más útil, digamos, cuando tienes una Asteria D, las posibilidades de encontrar cáncer se incrementan de forma significativa. Es decir, si tienes un nódulo y no estás seguro si debes hacer la biopsia o no, porque es un nódulo TRAS5 que mide 7 milímetros, por ejemplo. Si le haces la elastografía y tienes una Asteria D, mi consejo es que le hagas biopsia, porque con una Asteria D las posibilidades de cáncer se incrementan significativamente. Y pues también, digamos, nos equivocamos, ¿no? Y no todos los nódulos que tenían Asteria D resultaron ser cáncer. Sin embargo, de los que el nódulo en el que nos equivocamos, que fue un TRAS 2 con un Bethesda 4, pues resulta que era un nódulo mixto, o sea, tenía el líquido y pues nos dio un falso positivo en Asteria. Los otros 3 pacientes que sí tuvieron el cáncer de tiroides, pues todos los nódulos fueron de un componente sólido. Es decir, si tienes una Asteria D y el nódulo es sólido, las posibilidades de cáncer se incrementan significativamente, y duda de una Asteria 4 o D si el nódulo tiene un componente mixto. Lo mismo nos sucedió con los nódulos cuando hicimos la proporción. De alguna manera, los nódulos que fueron completamente sólidos y tenían proporciones altas de dureza de 3.5 o más, pues resultaron ser sólidos y Bethesda 6 y 5. Y nos equivocamos en los que tenían, por ejemplo, aquí, que incluso llegó hasta 10 la proporción, 3.7, 3.8, Bethesda 2,
pero tenían un componente quístico. Entonces fueron nuestros falsos positivos en elastografía cualitativa y cuantitativa, fue cuando tuvieron líquido. Y de ahí pues empezamos a ver cómo se cortaba el líquido así en semi-cuantitativo, y medimos la tiroides normal, le dimos el valor de 1 y lo medimos con la carótida que tiene líquido y se incrementó. O sea, el líquido se comporta elastográficamente como un material de mucha rigidez. Entonces hay que tener cuidado con esto. Otra de las cuestiones que debemos evaluar aquí es el número de muestras que tomamos. Lo aconsejable es que midas una muestra lo suficientemente grande para obtener un buen promedio de esta muestra, y porque aquí pasa esto. Vemos la muestra que es 0, que es el amarillo, hicimos 3 muestras del mismo nódulo y pudimos obtener valores que incluso estaban por debajo de la dureza de la tiroides normal, y otra zona que estaba hasta 2.3 veces más rígida. Por eso es que se recomienda tomar una muestra de un tamaño suficiente para obtener un promedio en general de la lesión. Y aquí tenemos, y aquí son los casos pues que nos llegan a confundir, ¿no? El paciente tiene un nódulo tiroideo que es hipoecoico, que es de contenido sólido y que tiene ecos puntiformes. Sólido hipoecoico, 4 puntos, más 3 de ecos puntiformes, te da 7 puntos, te da ya un TIRAT 5, y si mide más de 1 centímetro, 1.08, pues hay que biopsiar. Sin embargo, en este lo biopsiamos y además miren cómo la elastografía tuvo aquí un patrón trilaminar, ¿no? Cómo era de lo rígido, después una zona de menor de rigidez y intermedia aquí. Y ya retrospectivamente este nódulo tenía un realce acústico muy tenue aquí. El grado de dureza fue altísimo, de 4.8, y la biopsia lo que nos reportó fue que era un quiste hemorrágico. Y esto es otra de las cosas que hemos visto con relativa pues, frecuencia, que son quistes hemorrágicos que el hecho de que se haga el coágulo ahí los vuelve muy hipocoicos, les da un puntaje muy alto, parecen sólidos y tienen ecos puntiformes. Entonces hay que tener, digamos, cuidado también de identificar y distinguir un verdadero nódulo TIRAT 5 sólido de un quiste hemorrágico. Y pues, ¿cuáles son las limitaciones de la elastografía estática? Pues que es operador dependiente y que la elastografía no es una técnica completamente estandarizada en la mayoría de los centros. Las limitaciones también de la elastografía es, como ya les he platicado antes, que tengan un componente líquido, que el tamaño de la muestra, como les puse ahí los 3 pequeños muestras, cuando es mayor de 2 centímetros, y esto es porque cuando son muy grandes, ya no hay tiroides sana con qué compararlo y se vuelve difícil hacerlo. En nuestros protocolos, pues hemos visto que efectivamente entre el número de casos y el Bethesda, entre el TIRAS es más alto, más posibilidades de tener cáncer de tiroides, y los TIRAS más bajos, pues tenemos Bethesdas de bajo nivel, o sea, benignos. Ya con el doctor Magdalena hicimos un trabajo con Xinwei, en donde encontramos que después de 22.5 kilopascales, el riesgo de encontrar cáncer en un nódulo tiroideo es 7 veces mayor. Es decir, es algo así como cuando el que fuma tiene mayor riesgo de tener cáncer de pulmón, pero no quiere decir que tenga cáncer de pulmón o que vaya a tener cáncer de pulmón. Pero lo que sí encontramos aquí, que el riesgo es 7 veces mayor cuando el nódulo es de 2.2, perdón, de 21.5 kilopascales o más. Además, aquí en la tabla roja pues, encontramos que sí existe una curva por arriba y que tiene utilidad suficiente la elastografía por ondas de corte para o inferir si hay cáncer de tiroides. Y no solo esto, que aquí tenemos, por ejemplo, esta gráfica en la que están los TIRAT 5 y 6 y están bien dado que a mayor rigidez del nódulo, más Bethesda 5 o 6. A menor rigidez, las posibilidades de que el Bethesda sea alto bajan. Y aquí hay algo bien importante, que en estos 2 puntos, los bigotes de las gráficas no se superponen. Esto quiere decir
que estadísticamente hablando, la elastografía tiene una gran utilidad para, digamos, inferir pues cuáles son los nódulos cancerosos. Y además aquí en el trabajo que hicimos con el doctor Arreola, pues se ve muy bien cómo los nódulos TIRAS5 pueden ir desde Bethesda 1 hasta el Bethesda 6. Lo interesante aquí es que después de los 35 kilopascales, o los 38 aquí, ya las posibilidades de obtener un Bethesda 5 o 6 son altísimas y no se superponen con el resto de los Bethesdas más bajos. Es decir, después de 35 kilopascales, un nódulo TIRAS 5 es muy probable que tenga cáncer. Y aquí hicimos lo mismo, la especificidad y sensibilidad, y hice 3 cortes, ¿no? A 16 kilopascales, a 35 y a 45. Cuando tenemos 16 kilopascales como corte, lo que obtenemos es que nuestra incidencia de cáncer en el hospital, en estos pacientes, fue de 40 más o menos, con 16 kilopascales, útil porque aumentamos solamente 10% la posibilidad de cáncer. Pero ¿qué pasa cuando utilizamos el corte de 35 kilopascales? Y este corte lo definimos a través de la curva de ROC y que lo subimos de 40 a casi 70%. Aquí sí hay una gran ayuda después de los 35 kilopascales en el identificar cáncer o no. Y si nos vamos a más de 45, sí subimos un poquito, pero ya no tanto. Es decir, el número que a nosotros nos hace pensar en que es cáncer son 35 kilopascales o más. Y aquí les voy a decir algo bien importante y que incluso nos mandan a los pacientes con así, descartar cáncer. Y no, la elastografía no diagnostica cáncer. La elastografía lo que ayuda es a tomar buenas decisiones. Y aquí tenemos un caso donde tenemos un nódulo hipoecoico y sólido, que mide 3.3 milímetros. Nódulo hipoecoico y sólido, pues te da un suma 4, que es un TIRAS 4, y finalmente, pues no había que funcionarlo. Pero ¿qué pasa en este nódulo cuando le hicimos elastografía? Que tuvimos valores de más de 35 kilopascales. Por eso fue, o se tomó la decisión de realizar la punción de un nódulo de 3 milímetros, y el patólogo nos reportó cáncer de tiroides, un Bethesda 6. De otra manera, no lo hubiéramos funcionado si no hubiera sido por la elastografía. Es decir, la elastografía no diagnosticó el cáncer lo diagnosticó el patólogo con las BAF. Pero, gracias a la elastografía, dimos el siguiente paso y tuvimos un diagnóstico oportuno de cáncer de tiroides en un paciente que va a tener una sobrevida a 5 años de casi el 100%. Y como conclusión debemos decir que la histología es esencial y no va a cambiar para el diagnóstico de cáncer de tiroides y que la elastografía será el tercer pilar de la ecografía junto con el modo B y el Doppler. Muchas gracias.